Mateo 24 y 25, y el tema del estudio de hoy es el discurso del Monte de los Olivos. El discurso del Monte de los Olivos está, reiteramos, en Mateo 24 al 25, Marcos 13 y Lucas 21. Es la enseñanza escatológica más extensa que Jesús dio, porque trata un tema sumamente largo en esos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Esto surge como respuesta a dos preguntas que le hacen los discípulos cuando salen de el culto o la celebración o el momento de adoración que se tiene en el templo de Jerusalén. La primera pregunta es: ¿cuándo será destruido el templo? Porque Jesús le dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces ellos preguntan: ¿y cuándo serán estas cosas? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Son dos preguntas que tienen dos respuestas distintas y que enfocan dos eventos distintos. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí en esas dos preguntas? En la primera está cuando Jesús hace la pregunta: ¿cuándo será destruido el templo? Entonces vamos a responderla con un juicio inminente sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo. ¿Se acuerdan que hablamos mucho de eso? Claro. Y que lo vimos mucho en el libro de Apocalipsis. Bien. Y la segunda respuesta es un juicio final futuro en su venida gloriosa. Entonces, en todo ese discurso se divide en dos partes. Se divide primero en la parte que tiene que ver con la destrucción de Jerusalén y el enjuiciamiento a el Israel apóstata, y el segundo tiene que ver con el juicio futuro que será en su venida gloriosa. Vamos a encontrar entonces parábolas que llaman a la vigilancia y a la fidelidad, que están en el libro en el mismo capítulo de Mateo 25, y que debemos distinguir claramente entre estos dos eventos, que no se pueden juntar, no se pueden mezclar, porque entonces sacamos una cosa fuera de contexto y la llevamos a un espacio de tiempo al que no corresponde. Lo que se cumplió, cumplido está. Lo que no se ha cumplido, esperamos que se cumpla. El contexto en el que Jesús hace estas afirmaciones y declaraciones es el momento en que Jesús había pronunciado los ay. Recuerde que en Apocalipsis 7 y 8 vimos los 7 ayes. Esos 7 ayes se desprenden de los ayes que Jesús lanza contra los escribas y fariseos en el capítulo 3 del libro de Mateo, en el capítulo 23 del libro de Mateo, cuando Jesús dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, ay, ay, ay. Y Jesús declara: vuestras casas os serán dejadas desiertas. Cuando después que menciona los ay, le dice esto a los escribas y fariseos y a todo el pueblo que está ahí, Mateo 23, 38. Vuestras casas os serán dejadas desiertas. Los discípulos, impresionados por la grandeza del templo, preguntan por su destino. Jesús usa la caída de Jerusalén como cumplimiento profético inmediato y como tipo del juicio final. Es decir, como vimos la destrucción sobre Jerusalén en el año 70 y todo lo que pasó allí, y vamos a retomarlo nuevamente, esto es un ejemplo y una muestra de lo que le acontecerá al mundo en el juicio final, el juicio que se dará en el último tiempo, cuando Jesús venga en su segunda venida gloriosa. El discurso debe leerse con sensibilidad histórica y teológica, es decir, vamos a verlo de acuerdo a lo que nos enseña las Escrituras, pero vamos a verlo de acuerdo a los datos que están contenidos, que se conocen como datos extrabíblicos, que están contenidos y recogidos por otros autores de la época, como el historiador Josefo, que es quien más detalla el evento de la destrucción de Judá. Entonces vamos a ver el análisis de los capítulos 24 y 25. Abra su Biblia, le reitero nuevamente, y vaya leyendo conmigo, no en voz alta usted, sino solamente yo.
Mateo 24, 25. Profecía sobre la destrucción del templo de Jerusalén. Vamos a leer el versículo 24, capítulo 24 del 1 al 3. Dice Jesús: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, Jesús, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no se haya de ser derribada. Jesús anuncia que no quedará piedra sobre piedra. Lo que significa es que el edificio se vendrá abajo, será destruida. Esto, como ya hemos dicho, se cumplió, esta destrucción de este templo, esta profecía que Jesús da, se cumplió matemáticamente en el año 70 después de Cristo, porque él había dicho que sería en esta generación, y una generación dura alrededor de 40 años. Para algunos que llevan el cálculo de la muerte de Jesús, Jesús muere entre el año 27 y el año 30. En ese espacio de tiempo muere Jesús, después de haber llevado su tiempo de evangelismo, de ministerio. Si Jesús muere para el año 30, entre el 27 y el 30, entonces se cumple exactamente la profecía de que en esta generación, de Mateo 24, 34, y no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Una generación dura alrededor de 40 años. Entonces, de 30 a 70, ¿cuántos años pasan? 40. Entonces, cuando Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, exactamente eso Jesús lo dijo alrededor de 40 años atrás, y 40 años después de Jesús haberlo dicho, se cumple la destrucción del templo de Jerusalén con la entrada del Imperio Romano comandada por el general Tito y el emperador Vespasiano. Esta destrucción es una señal del juicio de Dios contra la incredulidad de Israel y su infidelidad. Recuerde que cualquier duda sobre lo que estamos hablando, no la deje en la mente, anótela. Si no la puede guardar en su mente, escríbala y ahorita la pregunta y le vamos dando respuestas si hay algo que no le queda claro. Señales del tiempo apostólico. Leamos entonces del 24, capítulo 24, del 4 al 14. Vamos a ver qué nos dice. Sí. Vamos al 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque, bueno, vamos a hacer la pregunta en el 3. La pregunta se hace en el 3. Vamos a leer el versículo 3. Y estando él, es decir, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción. La destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Nótese que esto usted tiene que dividirlo en dos. En la primera parte Jesús comienza a darle respuesta, pero en la segunda, ¿cuál es la respuesta que tiene la segunda? Se la adelanto. El día y la hora de mi segunda venida nadie lo sabe, ni siquiera el Padre, ni siquiera los ángeles, ni yo, solo el Padre sabe cuándo se decidirá. Pero con respecto a la destrucción del templo, sí habrán señales y sí habrán detalles de cuándo será eso, y Jesús comienza a decirlo en el versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Les está dando señales sobre qué pasará antes de que se destruya el templo. Versículo 6. Y oirán de guerras y rumores de guerra. Estas rumores de guerra no son las rumores de guerra que oímos ahora. ¿Por qué? Porque la respuesta no es para nosotros. La respuesta es para ellos, porque a ellos se les está anunciando un evento que ha de acontecer. Y le dice: y habrán y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis,
porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, ¿el fin de qué? El fin del mundo. Aún no es el fin del mundo. Seguimos leyendo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. No dolores para nosotros, dolores para ellos. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de ¿qué? De mi nombre. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso lo vimos en el juicio, en el juicio de los 7 sellos, cuando en el segundo sello, cuando llegó el hambre, se entregaban unos a otros y se mataban unos a otros. Apocalipsis 6. Versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿El fin de quién? ¿Del mundo? ¿El fin de quién? El fin de la destrucción del templo de Jerusalén. El juicio que sería dado hacia él. Entonces, Jesús describe lo que los discípulos verían en su generación. ¿Qué verían? Falsos profetas, falsos cristos, falsos profetas, guerras y rumores de guerra, hambres, terremotos, persecución y expansión del evangelio a todas las naciones, pero no a todas las naciones que hoy tenemos, sino a todas las naciones del mundo conocido. Oikos es la palabra griega para decir mundo conocido, no para acá, porque para acá no había gente. Según Lucas 21 y Hechos, todo esto ocurrió antes del año 70. Estas señales no describen el fin del mundo, sino el fin del mundo judío, el fin del Estado judío, el fin del sistema judío. ¿Por qué? Porque sería enjuiciado por su rebeldía, por haberse convertido en adúltera y fornicaria, la ciudad de Jerusalén. Ya eso lo vimos en los capítulos 15, 16 y 17 del libro de Apocalipsis. La abominación desoladora y la gran tribulación. Aquí sí hay algo tremendo, porque la gente está esperando una tribulación para el final de los tiempos. Para el final de los tiempos, cuando nosotros buscamos esa gran tribulación, debemos de buscarla ¿a dónde? En los periódicos, en la noticia de hoy, en la televisión o en la Biblia. Si la buscamos en la Biblia, nos daremos cuenta que la Biblia nos dice, según su contexto, en qué momento sucedió esta gran tribulación. Leamos entonces el versículo 15 al 28 de Mateo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿cuál es el lugar santo al que se está refiriendo aquí Cristo? El templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén y toda la ciudad, pero específicamente el templo de Jerusalén. Cuando veáis, reitero, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en Judea, huya a los montes. Y eso se lo está diciendo a la gente de hoy en día. No. O se lo va a decir la gente para allá atrás, para allá adelante. No, está diciendo, pero vamos a ver. El que lee, entienda. El que lee, entienda. Reitero, el que lee, entienda. Porque esto no es para nosotros, esto es
para el pueblo de Israel. El que esté en la azotea, versículo 17, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿El mundo vivirá un día de reposo? No, porque eso era para el pueblo de Israel, no para nosotros. Porque habrá entonces gran tribulación. Aquí viene. Habrá gran tribulación. ¿Gran tribulación para quiénes? Para los lectores a quienes se le está hablando en el momento que se le está hablando. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién es que está hablando aquí? Jesús. Porque recuerde que el discurso del Monte de los Olivos, quien lo está dando es Jesús, dándole la respuesta a las preguntas que le hacen los apóstoles, los discípulos. Versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pues por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijera, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta venida aquí del Hijo del Hombre no es la segunda venida de Cristo, sino la venida del Hijo del Hombre en juicio, como lo declara Juan en sus primeros capítulos, acerca de la venida del Hijo del Hombre. Versículo 28, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Nótese que Jesús cita a Daniel y aplica el cumplimiento a su generación. Y si lo leemos en Lucas capítulo 20, lo interpreta claramente: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan a los montes. Cuando veáis, Lucas 21, 20, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan a los montes, porque aquí se está dando la gran tribulación. De esa que está hablando el texto, la que habla Juan también en el capítulo, en los capítulos me parece que 7 o 9, por ahí. La gran tribulación es el sitio de Jerusalén que ocurrió en el año 66 hasta el año 70 y se extendió un poquito más hasta el 73, que fueron los 7 años de guerra que vivió el pueblo de Israel, en donde lo que quedaba fue devastado totalmente. Esa guerra del año 66 al 70 fue donde el pueblo de Israel estuvo rodeado durante todo ese tiempo, pasando hambre, vicisitudes, levantándose ellos en revuelta para ver si se defendían, no podían. Y en vez de huir de la ciudad, lo que hicieron fue que los que estaban fuera se metieron a la ciudad. Pero la iglesia, los creyentes, los discípulos, los apóstoles, cuando vieron eso, casi 40 años después de Jesús haberlo dicho, en el año 36 por ahí, en el año 66, cuando los judíos y los discípulos vieron eso, se fueron, hermano. ¿Por qué? Porque Jesús se lo dijo. Por eso fue que la iglesia no sufrió martirio, porque Jesús le dijo a la iglesia que se fuera. Que murieron algunos cristianos por cabezones, claro que sí, que murieron porque siempre hay algunos cabezones. Pero la mayoría de los creyentes se fueron y por eso no murieron. Recuerde que la iglesia naciente no era gentil, la iglesia naciente era judía.
y luego se expandió a las demás naciones. Pero la iglesia principal de la época estaba en Jerusalén, la sede estaba en Jerusalén, y desde allí se comandaba todo. Pero cuando ellos supieron esto que estaba aconteciendo, se acordaron de que el maestro le dijo: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejército, váyanse, no se queden. La descripción de sufrimiento coincide con testimonios históricos, como ya hemos leído del historiador Josefo, que allí murieron gente, hermano, que se comían. Habían madres, para que usted sepa la magnitud de esto, había madres que estaban en familias, que tenían niños pequeños, que estaban esperando que su hijo muriera. ¿Sabe para qué? Para cocinarlo y comérselo. Así mismo, hermano. Así mismo. Para comérselo. Cuando una persona llega a un estado como ese, ya usted puede saber lo que está viviendo, lo que está pasando. Continuemos. La venida del Hijo del Hombre, del 29 al 35, Mateo 24. Continuamos con la lectura. E inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, ¿de cuáles días? ¿Cuáles son aquellos días? Esos días, ¿lo buscamos para allá o lo buscamos para acá? Para allá. ¿Para dónde? Para acá. ¿Lo buscamos para adelante o para atrás? Para atrás. Para adelante. Aquellos días de tribulación. Vamos a ver. Aquellos días de tribulación, ¿qué dice eso? ¿Lo buscamos para adelante o lo buscamos para atrás? En el tiempo de Jesús hay que buscarlo hacia adelante. Está hablando para el presente. ¿Verdad? En el tiempo de Jesús lo buscamos hacia adelante, pero en el tiempo nuestro hay que buscarlo hacia atrás, porque ya es una profecía cumplida. Lo que pasa es que la mayoría de gente la está esperando hacia adelante, cuando el texto está diciendo cuándo es que se cumple. Pero para Jesús, para los apóstoles, no es hacia atrás. Para los apóstoles es hacia adelante. Nosotros que leemos la profecía cumplida es hacia atrás. Continuamos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Hermano, ¿se acuerdan cuando nosotros dijimos que esas estrellas que caerían del cielo no son astros celestes? Cuando usted encuentra la palabra estrella cayendo, porque si una estrella cayera sobre nosotros, nos convierte en polvo. Solamente la estrella más cercana que nosotros tenemos es el sol. Y el sol es alrededor, creo que de unas 80 o 100 veces, no recuerdo cuánto es, pero es mucho más grande que nosotros. Que la tierra. Que la tierra. Y si el sol cayera sobre nosotros, no, hermano, pero dése cuenta en verano cómo estamos nosotros viviéndonos locos. ¿Ah? Y si cayera el sol sobre nosotros, o nosotros cayéramos sobre el sol, hermano, nos desaparecemos. Es más, si un meteorito del tamaño, qué sé yo de qué, del tamaño del tamaño de un estadio, vamos, del tamaño del estadio aquí, de Cibao, si un meteorito de ese tamaño cayera aquí y destruye la tierra, mucho más una estrella. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra aquí estrella, es un símbolo que está representando a naciones, a estados, a pueblos. Entonces, cuando habla de estrellas, las estrellas caerán del cielo, se está hablando de potencia, de gobierno. Y el gobierno y estrella que caerá del cielo, ¿sabe cuál es? La ciudad de Jerusalén, el pueblo de Israel. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán toda la tribu de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre ¿qué? Sobre las nubes. ¿Y qué dijimos de cuando Jesús viene sobre la nube? ¿Qué dijimos anteriormente cuando la Biblia habla que Dios viene cabalgando en una nube, que viene montado en una nube, que viene sobre la nube? ¿Qué dijimos que significaba eso? Que venía juicio. Cada vez que usted lee la Biblia que el Señor viene en una nube, cabalga en una nube, está montado en una nube, viene sobre la nube. Cada vez que Jesús, que usted encuentra eso en la palabra, viene a traer juicio.
Entonces, ¿cuál es el juicio que viene a traer el Señor, el Hijo del Hombre? El juicio sobre la ciudad apóstata, la ciudad de Jerusalén. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Esto no es el rapto de la iglesia, Eso no se está refiriendo al rapto ahí. Se está refiriendo de que el Señor cuidará a su pueblo como lo cuidó. Cuidará a su pueblo como lo cuidó para que su pueblo, su iglesia, no fuera destruida. Versículo 32. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Cuando veáis todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Falsos profetas, engañadores, mentirosos, terremotos, hambre, peste. Cuando ustedes vean todas estas cosas que están sucediendo, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará. ¿Cuál generación? ¿Cuál generación? Esa generación que está escuchando lo que Jesús le está hablando. O mejor dicho, la generación que está presente cuando Jesús les está hablando a los apóstoles, por Dios. Y no pasará, él no dijo, y no pasará aquella generación. Sino, y no pasará esta generación. Está hablando, la palabra en este caso es presente, pero es un presente cumplido, no un presente por cumplirse, que se está cumpliendo cada vez que aparece algo, ¿no? Y no pasará esta generación hasta que todo esto haya acontecido. Versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que está diciendo, todo lo que yo estoy hablando y estoy profetizando, estoy anunciando, va a ocurrir, sí o sí. El cielo se podrá terminar, las estrellas se podrán terminar, la tierra se podrá terminar. Por lo que yo digo, no pasará sin que se cumpla. Nunca. Aquí se distingue venida en juicio en el año 70, símbolo del lenguaje profético, vendrá sobre las nubes. Es un lenguaje del Antiguo Testamento y lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 19 para traer juicio divino. Esta generación no pasará, confirma el cumplimiento en el siglo primero. 2. Venida final, literal y futura. Más adelante Jesús cambia de tema, como lo veremos ahora. Después que Jesús ha dicho todo esto y todas las señales que Él está dando, porque recuerde, son dos preguntas que le hacen a Jesús. Versículo 1, 2 y 3 de Mateo 24. Dos preguntas. Dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Entonces, para la segunda venida Jesús no dio señal, pero para la destrucción del templo de Jerusalén sí dio las señales que ya hemos mencionado. Entonces, en el versículo 36, Jesús va a cambiar el tema. Ya no va a tratar acerca de la destrucción de Jerusalén y del Estado judío, sino que ahora va a hablar acerca de la destrucción del mundo, el fin del siglo, el fin de los tiempos, el fin de este siglo malo, presente siglo malo. De aquel día y de la hora, entonces ahí le dice, nadie sabe. De eso no me pregunten. ¿Se dan cuenta? Eso es cortante. En lo primero le da todos los detalles que se pudieran dar. En la primera pregunta. En la segunda pregunta le dice, nadie de aquel día sabe la hora, ni el día, ni el momento. Cortante, ahí no se detuvo de que no, porque espérese que yo no le puedo decir nada de esto, porque no, cortante, del día y esa hora, nadie sabe. ¿Pero de qué que nadie sabe? De la segunda venida de Cristo, que trae la destrucción del mundo. Describe un evento universal, no un evento local, en el versículo 36. Esto distingue la caída de Jerusalén de la segunda venida de Cristo, que no se puede juntar, porque la Biblia no lo junta.
Si la Biblia no lo junta, ¿cómo nosotros lo vamos a usar? Eso es hacer una mala interpretación del texto. En la misma Biblia, el mismo discurso de Jesús lo divide en dos. ¿En qué está contenida esa división? Está contenida en la primera respuesta a la pregunta de dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosa? La destrucción del templo de Jerusalén. Viene esto y esto. Segunda parte. Y dinos ¿qué señal habrá de tu venida? No hay señal. Nadie sabe cuándo será ese día. Lo que significa que hemos dicho siempre que Jesús pudiera venir ahora mismo, ahora. Porque todo lo que él dijo con respecto a este caso se ha cumplido con una precisión, como dice un teólogo llamado César Vidal, con una precisión matemática. Versículo 36. Versículo 36 al 37. Vamos a leerlo hasta el final ya para caer en el 25. Leemos. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. Seguimos en el mismo tema. Estarán dos en el campo. Estarán dos en el campo. El uno será ¿qué? Tomado y el otro será dejado. ¿Qué le dije yo de este versículo? ¿Quién es el que será tomado? ¿Y quién es el que será dejado? A ver. Teníamos la confusión, creíamos que los que iban a ser salvos eran los que se iban ahí, pero ahora van a ser tomados los que no están escritos. Escritos. Mire, son dos posiciones. La escuela dispensacional dice que los que serán dejados, que los que serán dejados son aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Pero como nosotros no nos vamos, sino que nosotros saldremos al encuentro del Señor, no nos vamos de esta tierra, hermano. La Biblia nunca ha dicho que nosotros viviremos en el cielo. Mire, no hay un solo versículo que diga que la iglesia vivirá en el cielo. Ni por una semana, ni por 2 semanas, ni por 3 semanas. Uno solo no lo hay. Ahorita, si alguno lo tiene, por favor, muéstremelo porque yo no lo he encontrado. Quizá usted, ahorita, aguántalo ahí. Ahorita, como yo no lo he encontrado ahorita, ustedes me ayudan, por favor, porque yo no lo puedo saber todo, es imposible. Quizá usted lo encontró, me lo dice, entonces lo vemos y lo analizamos a ver si vamos a vivir 1, 2, 3 semanas en el cielo, porque la Biblia no dice eso. Entonces, seguimos. Entonces estarán dos en el campo, versículo 40. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién es el que será tomado? Será tomado aquel que el ángel viene para tomarlo como si fuera un manojo de cizaña, amarrarlo y tirarlo ¿a dónde? Al fuego. El que será tomado y sacado de este mundo es aquel que no ha vivido conforme a la voluntad de Dios. Aquellos que hayan vivido conforme a este mundo son lo que dice Jesús en el Sermón del Monte de los Olivos, es decir, el Sermón del Monte de los Olivos de Mateo 5, 6 y 7, que es también conocido como el Sermón de la Bienaventuranza. ¿Qué dice en una parte el maestro? Bienaventurados los mansos, porque ellos ¿qué? No dice que heredarán el cielo, La tierra. porque ellos heredarán la tierra, no el cielo. El cielo no lo vamos a heredar, es la tierra la que vamos a heredar. Alaben si pueden. ¿Qué es el cielo? No es el cielo que vamos a heredar, es la tierra. Incluso recuérdense que Apocalipsis 21 dice que vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo quiero saber para quién será esa tierra nueva, a menos que no sea para nosotros.
Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Alabado. Dios. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Aplica lo mismo que ya hemos dicho. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Velen. ¿Sabe lo que significa esto? Que hay que estar pendiente, porque puede venir hasta ahora mismo. Hasta ahora mismo puede venir Él. Seremos transformados, vivos y muertos, serán resucitados y transformados de igual manera. Versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? No lo van a sorprender si él sabe el día que viene el ladrón. Por lo tanto, como nosotros no sabemos qué día Él viene, ¿qué tenemos que hacer? Estar preparados. Versículo 44. Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, como a mucha gente dice: hombre, eso es un cuento de camino, yo tengo tantos años, mi abuela se murió diciendo que Él viene y todavía no ha llegado. Mire la respuesta aquí. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber y a emborracharse y a las francachelas y a los bacanales de esta vida, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Así será el lloro y el crujir de dientes. Líbranos, robado. Líbranos, Señor. Líbranos, Jesús. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. El juicio final. Recuerde que hace 4 o 5 semanas atrás le dedicamos al capítulo 25 del libro de Mateo 3 secciones de clase, donde estuvimos viendo la primera, la parábola de las 10 vírgenes; la segunda, la parábola de los talentos; y la tercera, la parábola del ciego infiel. En esas 3 parábolas, Jesús canta, la parábola del juicio de las naciones, parábola de las 10 vírgenes, parábola de los talentos y la parábola del juicio de las naciones. En ese momento nosotros estuvimos estudiando 3 clases por separado y nos dimos cuenta que el libro de Mateo capítulo 25 es una extensión del capítulo 24. Jesús no corta, el sermón del monte no se ha cortado en el capítulo 24. Él continúa hasta el capítulo 25. ¿Por qué continúa hasta el capítulo 25? Porque comienza entonces, después de haber hablado sobre la advertencia de la destrucción que viene y las señales que vienen sobre Israel, ahora entonces Jesús en el versículo 36 de Mateo 24 cambia el sermón para hablar acerca del fin del mundo. Y a la iglesia le comienza a hablar con estas 3 parábolas. La parábola de las 10 vírgenes, que habla acerca de la espiritualidad del creyente. La parábola de los talentos, que habla acerca de la fidelidad de lo que Dios te ha entregado en tus manos y de cómo debes de procurar echarlo a producir, a que crezca. Y el juicio de las naciones con aquellos que decían que hacían aquello, que hacían lo otro, y que yo hice aquello, que hice lo otro, y por cuanto no me lo hiciste a mí, entonces el Señor traería juicio sobre las vidas de ellos. Así que
Ahora Jesús habla claramente del juicio del fin de los siglos, del versículo 31 al 46 del libro de Mateo. El Hijo del Hombre viene en gloria, todas las naciones reunidas, separación final. La separación final, ¿se acuerdan cuando hablamos de que a la derecha estarían quiénes? Los cabritos, las ovejas. A la derecha estarían los cabritos, las ovejas. Las ovejas a la derecha, y a la izquierda estarían quién? Los cabritos. Entonces los cabritos serían lanzados ¿dónde? Allá. Y las ovejas irían ¿dónde? Él le dice, no, al cielo no. A las ovejas se le dice, vengan, benditos de mi Padre, entren al gozo eterno. Y a las cabritas le dice, apartados de mí, no os conocí, malvados, váyanse y caigan al infierno. Ahora. Vemos también la recompensa eterna y el castigo eterno. Ven, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Pero a ti, siervo malo, tú, siervo malo, al siervo malo, amárrenlo, métanlo en la cárcel, donde está el lloro y el crujir de dientes. En otra palabra, el infierno. Aquí ya no está hablando del año 70, como digo, esta sección es universal, definitiva y escatológica acerca de la destrucción del templo. El discurso se divide en dos grandes bloques. Para poderlo entender hay que leerlo completo. Si no se lee completo, no lo va a entender. Porque si lo divide hay problema. Donde hay división, la Biblia marca división. Donde no hay división, no. Ahora, del capítulo 24 al 25 es lineal. Jesús termina hablando en el versículo 20, en el capítulo 25 de Mateo, acerca de el sermón del monte o el discurso del monte de los olivos. Entonces, número 1, juicio histórico sobre Jerusalén, año 70 después de Cristo, predicho para esa generación, testificado por Lucas y la historia. Señales visibles y localizadas en el texto, están ahí. No hay que buscar, hermano, cuando usted vea un terremoto, ay, que la Biblia dice, no, eso no es para nosotros, ese terremoto no es el que la Biblia habla. La Biblia habló de sus terremotos en el primer siglo que ocurrieron, hambrunas, destrucciones, guerrillas, rumores de guerra. 2, juicio escatológico final, fin del mundo, sin señales previas específicas. Maestro, ¿y cuál será el momento en el que tú vendrás? Ya que tú no diste y no enseñaste acerca de la destrucción del templo, dame una orejita para nosotros saber cuándo es que tú vienes. La respuesta no se hace esperar. El día y la hora nadie sabe. Así que no esperen que yo le dé ni siquiera un pelito de la oreja, porque no se lo voy a dar. Porque ni yo lo sé, solo mi Padre en su soberana potestad. Señales previas no hay. Universal, glorioso y literal será su segunda venida. Cristo usa el juicio temporal como sombra del juicio eterno. Es decir, lo que le pasó al pueblo de Israel, ese juicio, es un espejo en el que se observa el juicio que acontecerá al final de los tiempos. Tal cual, pero no es así, sino mucho peor. Ahora, el juicio a Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, es inigualable, porque Jesús dijo, como esa, no la ha habido, ni la habrá jamás, como esa, no la habrá jamás. Pero vendrán tiempos difíciles para cada generación, para cada época. Vamos a ver algunas aplicaciones pastorales. Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. ¿Qué se cumplió? Exactamente, matemáticamente, la destrucción de Jerusalén en el año 70, que demuestra que Dios juzga la incredulidad y sostiene su fidelidad. Por un lado, Dios castiga, pero por otro lado cuida, protege. Castigó a uno y protegió a otro. Salvó a uno y destruyó a otro, porque esa es la potestad que Dios tiene soberanamente y nadie se la puede regatear. 2, la iglesia debe vivir en vigilancia. La iglesia, el creyente, debe de vivir en vigilancia. Las parábolas enseñan que el cristiano no vive relajado,
sino vive alerta. Como viven los guardias, los policías que están preparados, tienen la ropa al lado. A mí me gusta, le voy a dar esta ilustración. Los bomberos pueden estar comiendo, pueden estarse bañando, pueden estar acostados. Y el bombero tiene ahí al lado de él un camión lleno de agua. Él no espera que haya un fuego para venir a llenar el camión de agua. No, llena la cisterna que tiene el camión ahí atrás, la llena. Al lado del camión, ahí mismo al lado, está la ropa. Desde que suena esa sirena, se tiran y dejan lo que sea, se enganchan su equipamiento y arrancan y se van. Oiga, tienen alrededor de unos 7 o 8 segundos para cambiarse. ¿Y no se supone que los que tienen servicio están vestidos? No. Lo que significa es que deben de estar preparados. Pelando ahí, que lo lleva. Tienen que estar eso no es de que no, que espérate que yo estoy en el baño. No, si hay que cortar eso se corta y no vamos. Porque no puede esperar. Es que hay gente que salvar. No, que yo estoy comiendo y llegué ahora. No vamos, llegan ahora y si tienen que salir corriendo se van, porque tienen que estar preparados. Así tiene que estar la iglesia. Así tenemos que estar nosotros preparados. Porque es que no sabemos en qué momento sonará la trompeta. El bombero no sabe a qué hora suena la trompeta porque los fuegos no anuncian. Mire, mañana como a las 12 yo me voy a prender candela. Eso no se avisa. Eso se da y punto. Y el bombero debe de estar preparado. Debemos de estar alerta. 3. Nuestra fidelidad diaria tiene peso eterno. Los talentos, el aceite de las vírgenes, las obras de misericordia revelan el carácter de cada creyente. Es decir, que usted no es cristiano porque viene aquí a la iglesia, al templo. No, usted no es cristiano por eso. Usted es cristiano porque usted tiene un carácter que se revela dentro y fuera de estas 4 paredes. Que es más, que usted debe de ser más cristiano fuera de estas 4 paredes 1000 veces que aquí adentro. Si alguno de ustedes se revela o hace algo indebido aquí adentro, se quedó entre nosotros. Esperamos que sí. Pero si lo dice allá afuera, lo sabe el mundo más los extraterrestres. Todo el mundo lo sabe. Eso es verdad. 4. Cristo sigue gobernando la historia. Los imperios caen, los templos se derrumban, pero el reino de Dios no tiene fin. Es lo único que no tiene fin. Porque Daniel lo profetizó en el capítulo 2, versículo 44, cuando dijo: y vendrá una piedra que será cortada no por mano y destruirá a la estatua. Y sobre los escombros de esta estatua se levantará un reino que no tendría fin. Así es el reino de Cristo. 5. El juicio final es una realidad motivadora. Nos mueve a santidad, a servicio y a evangelización, hermano. Evangelización. Ayúdanos, Jehová. A evangelizar, a anunciar a un mundo que se está perdiendo y que cree que esto no es cierto. Pero nuestro mandato es ir a evangelizar, convencer los corazones. Eso no es de usted, eso es del Señor. Anunciar el evangelio no es del Señor, eso se nos dio a nosotros. En conclusión, el discurso del Monte de los Olivos no es un texto oscuro ni caótico. No es tan difícil de comprender si se lee bien. Jesús revela un juicio cumplido, años 70 después de Cristo, y un juicio final aún por venir. En ambos casos reina la soberanía y Dios llama a su pueblo a vivir con fidelidad, esperanza y vigilancia. El discurso del Monte de los Olivos está tan claro como el sol del mediodía o como el agua más cristalina que pudiera aparecer. Que Dios le bendiga. Amén.